Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes una vez más, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Y en esta tarde vamos a continuar un estudio que estamos realizando, un estudio escatológico en las Escrituras acerca del fin de los tiempos. Justamente la palabra escatología es el estudio del fin de los tiempos. Amén. Así que estamos estudiando en el libro de Revelación uno de los misterios que se encuentran dentro de la Escritura, sobre todo dentro del Nuevo Testamento, uno de los tantos misterios que hay. Y recordando las palabras del Señor que le dijo a sus discípulos, que aquellos que habían creído en Cristo, esto quiere decir a los discípulos del Señor, el Padre les había concedido conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los que no son discípulos no se les ha permitido conocer. Así que este es un privilegio inmerecido que por la gracia de Dios, a través de Cristo Jesús, Dios en su infinita bondad y en su infinita misericordia, nos concede a cada uno de nosotros poder ser conocedores de los misterios de Dios. Y uno de los misterios que estamos estudiando es acerca de Babilonia la Grande. Amén. Este es uno de los misterios que aparece en la Escritura, en el libro de Revelación sobre todo. Así que vamos a continuar. Esta, si no me equivoco, es la quinta parte de este estudio acerca de Babilonia la Grande. Gloria a Dios. Vamos a leer nuestro texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelación, capítulo 17, verso del 1 al 6. Este es nuestro texto base, ¿verdad? Dice: vi a uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo y me dijo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre las grandes aguas, con quien han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Llevóme en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja o escarlata, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y grana, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Sobre su frente llevaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los mártires de Jesús, y viéndola me maravillé sobremanera. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, hemos ya explicado acerca de la visión que tiene el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando el ángel, hermanos, lo lleva en visión, obviamente, en espíritu, lo lleva al desierto, y ahí le va a mostrar una bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre esta bestia pues está sentada una mujer, ¿verdad? Una mujer que está vestida de púrpura y grana, adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y que tenía en su mano un cáliz o una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas, dice, de su fornicación. Obviamente, esta mujer es un simbolismo, ¿verdad? Simboliza a algo, a alguien. En este caso, la Biblia misma nos da la respuesta a quién está simbolizando esta mujer, esta prostituta, esta ramera, que tiene por nombre un misterio, Babilonia la Grande, y se le denomina la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y una de las características que tiene esta mujer, aparte de su apariencia seductora, y aparte también diríamos así, de su atavío de ramera y adornada con riquezas, esto quiere decir pues la púrpura, la escarlata, la grana, las perlas, las piedras preciosas, el oro. Todo esto habla pues de su riqueza, ¿verdad? Y que tiene en su mano una copa llena de las impurezas. Y esta mujer está ebria, dice, de la sangre de los mártires de Jesús. Y el apóstol Juan dice: viéndola me maravillé sobremanera. El ángel le da la respuesta de quién representa tanto a la mujer como a la bestia que la trae. Entonces, la bestia obviamente está representando a este gran imperio romano, ¿verdad? A este sistema político que gobernaba, hermanos, el mundo conocido de aquel tiempo.
Entonces, Roma se vendría a ser el cuarto imperio de la visión que tiene tanto Nabucodonosor sobre la estatua que él soñó dividida en cuatro partes. Usted recuerda, la cabeza de oro, los pechos de plata, los muslos de bronce y las piernas de hierro y los pies hierro cocido mezclado con barro cocido. Mientras que Daniel tiene un sueño diverso, pero siempre refiriéndose a lo mismo, ¿no? Donde él ve cuatro bestias, ¿verdad? Cuatro bestias. Una que tiene apariencia de león con alas, la otra es un oso, ¿verdad? Que está inclinado más de una parte que de la otra, y el otro es un leopardo que tiene cuatro alas y cuatro cabezas, y el último es una bestia que no tiene forma. O sea, no tiene forma, no está representada por ningún animal ni por ninguna bestia conocida. ¿Y por qué? Porque la última bestia es la combinación de las otras tres. Esa es la razón por la cual la cuarta bestia no tiene una imagen precisa, porque es la combinación de las otras. Por eso que en el libro de Apocalipsis, cuando se nos habla de la bestia, se nos habla que tiene boca como de león, ¿verdad? Tiene boca como de león, su cuerpo es como de leopardo, sus pies son de oso, dice, ¿verdad? Son de oso. Entonces vemos ahí una mezcla justamente de las tres bestias que van a formar a la cuarta bestia. Y tanto la bestia, estas cuatro bestias, como la visión o el sueño de Nabucodonosor de aquella gran estatua, que está dividida en cuatro partes, con cuatro metales distintos, representan a cuatro imperios que se habrían de levantar sobre la tierra y que están íntegramente relacionadas, ¿verdad?, en un sentido de opresión contra el pueblo de Dios. Cabe señalar Israel, el Israel de Dios. Entonces, la primera es Babilonia, la segunda es el imperio medo-persa, el tercero es el imperio griego-macedonio, y el cuarto vendría a ser esa bestia que no tiene forma y que en la estatua de Nabucodonosor está representada por el hierro, dividida en dos, las dos piernas, es Roma. Sabemos que Roma se dividió en dos, ¿verdad? La Roma occidental y la Roma oriental. De manera que la bestia representa a este imperio. Esta mezcla de todos los imperios, por eso que al imperio romano se le conoció como el imperio greco-romano, ¿verdad? Porque Roma asimiló al otro imperio, que en su predecesor, que fue Grecia. Y así también Grecia, cuando conquistó, hermanos, a los medos, a los persas, asimiló también la cultura. Y también cuando los persas conquistaron al imperio babilónico, absorbieron también su cultura. Entonces, la bestia es este imperio, que sería el gran imperio romano. Pero la mujer representa, y la Biblia lo dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los moradores de la tierra. Entonces esta ciudad era Roma, la Roma literal, capital del imperio romano, o sea, es la sede de gobierno de aquel gran imperio, ¿verdad? Aquel gran imperio romano de los Césares. De manera que la mujer representa una ciudad, lo dice bien claro, no hay que imaginarnos nada. Está muy claramente descrito, identificado a quién representa, y dice, la mujer que has visto es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces hemos hablado de Roma, hermanos, hemos visto su grandeza, hemos visto su decadencia espiritual y moral, hemos hablado bastante acerca de Roma, también cómo la Biblia lo identifica como esta mujer, en este caso esta ciudad, estaba ebria de la sangre de los mártires. ¿Por qué? Porque Roma pues fue perseguidora del pueblo de Dios, en este caso del cristianismo, ¿verdad? Ahí hicimos mención más aproximadamente de las 10 más grandes persecuciones que se llevaron a cabo en la historia de la iglesia por medio de los emperadores romanos, comenzando desde Nerón. Pero posteriormente Roma, usted sabe que se dividió en dos, y la Roma oriental y la Roma occidental, y ya en el siglo III,
Constantino, el emperador Constantino, traslada la capital del Imperio Romano, que se encontraba en Roma, en Occidente, la actual Italia, y la traslada a Constantinopla, el actual Estambul, ¿verdad? Ahí va a fundar la ciudad justamente de lo que le pone ese nombre porque por justamente en honor a él mismo, Constantino. Entonces se llamó Constantinopla. Entonces, ahí, hermanos, Roma, como está mostrada en el sueño de Nabucodonosor, se divide en dos, la Roma occidental y la Roma oriental. Posteriormente, la Roma occidental cae en el siglo IV aproximadamente. Es el decaimiento de la Roma occidental, ¿verdad? Cae, mientras que la Roma oriental permanece todavía aproximadamente 1000 años más. Diríamos así que la caída del Imperio Romano de Oriente fue aproximadamente en el año 1400 y tantos. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, cómo Roma, al menos la de Occidente, cae, y obviamente también el poder imperial de los Césares comienza a decaer, y ya para el año o para el siglo tercero, la iglesia del Señor, de ser una iglesia perseguida, de ser una iglesia diríamos así, clandestina, una iglesia cuyos miembros eran perseguidos, llevados al circo romano, devorados por los leones, comidos, hermanos, por familias enteras, crucificados vivos, etcétera, etcétera, se convirtió en la religión oficial y única de aquel gran imperio romano, con la supuesta conversión del emperador Constantino, ¿verdad? Hablamos ya cómo Constantino va a tener una visión acerca de un sueño que él tiene, en una visión, ve una cruz en llamas y unas letras que decían, con esta señal vencerás tus batallas, y ve una cruz. Entonces, a partir de ahí, él adopta la cruz como estandarte en lugar del águila, y efectivamente comenzó a vencer o a ganar sus batallas, sus guerras contra sus enemigos. Entonces, a partir de ahí, supuestamente, entre comillas, Constantino, el emperador Constantino, se convierte al cristianismo, de manera de que declara al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y entendiendo también que ya habíamos hablado cómo Roma fue el heredero de los misterios babilónicos. ¿Por qué se le habíamos hablado? ¿Por qué se le llama Babilonia la Grande, verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, hemos visto cómo los misterios babilónicos se fueron transmitiendo, ¿verdad? De cultura a cultura y de imperio a imperio hasta llegar a Roma. Roma viene a ser el depositario, ¿verdad? El depositario de los conocimientos del ocultismo y de todo lo que tenía que ver con los misterios babilónicos. Vimos el origen, hermanos, de Babel, de Babilonia. Hablamos también acerca de Nimrod como el primer, diríamos, la primera figura de un antimesías, ¿verdad? Con su mujer Semiramis, y cómo nació ahí también ese culto idolátrico de la reina a la reina del cielo, al culto al dios Sol, por medio del hijo de Semiramis que se llamó Tamuz. Y también por ahí pues aparecen otros cultos, una mezcla, un sincretismo, ¿verdad? De ocultismo con cristianismo. Ya para el siglo III, Roma, que era la depositaria de los misterios babilónicos, comienza su decaimiento de la Roma occidental, y vamos a ver, hermanos, cómo la iglesia de Roma comienza a transformarse, ¿verdad? De lo que fue una iglesia como el Señor la había, o como Pablo en este caso, escribiendo su carta, una epístola a los romanos. Ahí se encontraba, pues había pueblo de Dios, habían discípulos del Señor, ¿verdad? Habían cristianos genuinos, verdaderos, habían pastores genuinos y verdaderos, pero cuando Roma, y en este caso Constantino, declara al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano,
y desecha todo el resto de los otros cultos a los dioses paganos, de manera de que se oficializó el cristianismo como la religión única y oficial de todo el imperio romano. Esto quiere decir que ya no fue por evangelización y por aceptación el cristianismo como el Señor había mandado que se predicara el evangelio a toda criatura, sino que fue ya una cuestión de imposición. O sea que toda la gente tenía que abrazar, independientemente si creía o no creía, tenía que abrazar el cristianismo como su nueva religión y única religión oficial de todo el imperio romano. Fue ahí donde los pastores o ancianos y obispos, que no son, todas estas palabras son sinónimos, sino que determinan una función específica vista de distintos ángulos según la palabra, ¿okay? Ya sea obispo, anciano o pastor, pero que hablan acerca de una misma persona. Aquí esto no se está refiriendo a cargos o grados eclesiásticos de supremacía o rangos, ¿verdad? De autoridad o de poder, como después, posteriormente, así se convirtió, sino que el obispo, el anciano y el pastor eran palabras sinónimas. De manera de que los obispos que antes eran perseguidos, torturados, encarcelados y llevados al circo romano y devorados por las fieras o crucificados, etcétera, etcétera, ahora estaban ocupando lugares de preeminencia dentro del gobierno de este gran imperio romano. Porque usted tiene que entender, y yo le he explicado, que en los antiguos imperios y culturas antiguas, el sistema de gobierno tenía dos cabezas, por así decirlo: el poder político y el poder religioso. Estos dos poderes iban de la mano. ¿Okay? Todos los gobiernos, los imperios, reinos de la antigüedad, tenían siempre este sistema de gobierno, el gobierno político y el gobierno religioso. Ambos iban de la mano, y por medio de estos dos poderes se gobernaba, hermanos, a los pueblos, se gobernaba a las naciones, se gobernaba a los seres humanos en la antigüedad. De manera que, por ejemplo, los sacerdotes paganos tenían una gran importancia y una gran relevancia dentro del sistema de gobierno del Imperio Romano. Pero cuando Roma cambió por medio de Constantino y dejó de ser la Roma pagana para convertirse en la Roma cristiana, abrazando el cristianismo como religión oficial, entonces los obispos, los pastores, los ancianos de las distintas congregaciones en las cuales se reunían en casas, en catacumbas, en cuevas, en cavernas, etcétera, etcétera, ahora no, ahora estaban, hermanos, ocupando lugares de prominencia, eran admirados, eran respetados, y no solamente desde el punto de vista religiosamente hablando, sino que ya comenzaban a tener también poder, porque tenían autoridad, empezaron a tener fama, etcétera, etcétera, todo lo que el mundo ofrece en sí. De manera de que ahí comenzaron muchos de los pastores a ser seducidos por Babilonia, efectivamente, la Roma como tal, ¿okay? Como una prostituta comenzó a seducir, ¿okay?, a los siervos de Dios, y muchos de ellos cayeron pues en sus brazos, fornicando espiritualmente con Roma, y abrazando y recibiendo, percibiendo y tomando todos los beneficios que esta prostituta ofrecía como tal. Esto quiere decir poder, fama, ¿okay?, dinero, riquezas, de manera que los creyentes ahora querían ser pastores, querían ser obispos, porque pues eso significaba renombre, significaba fama, significaba poder, significaba autoridad, significaba riqueza. Entonces incluso Constantino lo que hizo fue que todos los templos paganos dedicados a los dioses paganos de la antigüedad, de los cultos que se hacían en Roma, fueron totalmente, diríamos así, ¿cómo les puedo explicar? Se sacaron a todos los ídolos, y esos templos paganos se les entregaron a la iglesia cristiana.
para que las iglesias que se reunían en casas y que se reunían en cuevas y en catacumbas, ahora pudieran realizar sus reuniones cristianas en templos. Y ahí comienzan, pues ahí es justamente es el nacimiento de las famosas catedrales, ¿ok? Con todos sus estilos que usted, bueno, posteriormente después en el siglo XIV, XV, XVI comenzaron a proliferar. Entonces fue ahí como el cristianismo comienza a corromperse, ya que se une con el poder político. Cada vez que el cristianismo, el pueblo de Dios, se enlaza con el poder político mundano del mundo como tal, comienza su corrupción, comienza su debacle. Por eso que el cristianismo no tiene nada que, no debería nada, no tener ninguna relación con el poder político, ¿okay? El cristianismo como tal. Pero ¿por qué? Porque pues la política es buena por un lado, pues es buena como tal, como ciencia, pero usted sabe, hermanos, que lamentablemente el ser humano por ser corrupto corrompe todo. Así como la religión también es buena, pero el ser humano por causa del pecado corrompe también la religión. Entonces hacen lo mismo con la política. Y de manera que cuando la iglesia se mezcla con la política, se corrompe. Y es así que la iglesia que se encontraba en Roma comienza a corromperse y muchos ovejas anhelan el obispado, ya no con el deseo de pastorear la grey del Señor, ya no con el deseo de enseñar y hacer discípulos, sino con el mero deseo de alcanzar una posición dentro del Estado, dentro del gobierno romano. Entonces, es así como poco a poco comienza a distorsionarse, hombres comienzan a incluso a comprar los puestos, así como sucedió, por ejemplo, cuando tanto Grecia como después posteriormente Roma tenían control sobre Jerusalén, sobre Israel, los puestos de sumos sacerdotes eran comprados por gente que incluso no tenía ni siquiera el linaje, venían del linaje de Aarón, pero compraban este puesto para poder ser sacerdotes, sumos sacerdotes en el templo en Jerusalén y ser reconocidos y tener autoridad y el apoyo de Roma en aquel tiempo cuando Roma había conquistado como una de las provincias romanas a Jerusalén, por ejemplo. Entonces sí también las ovejas ahora querían ser pastores, ¿verdad? Así como hoy los pastores quieren ser reconocidos como apóstoles, como ese movimiento apostólico profético, que no es otra cosa que el mismo espíritu de Babilonia. El deseo de grandeza, el deseo de poder, el deseo de ser reconocidos, el deseo de tener autoridad, y de fama, riqueza, dinero, eso es lo único que les importa. No hay ninguna otra cosa detrás de ese movimiento apostólico profético más que el espíritu babilónico, que se metió en la iglesia que se encontraba en este caso en la ciudad de Roma. Entonces así fue corrompiéndose y hombres que no tenían ya, estamos hablando ya del siglo III, siglo IV, donde prácticamente, hermanos, diríamos así, la iglesia del Señor, que en el inicio fue completamente judía 100%, y posteriormente comenzó la predicación del evangelio al resto de las naciones. Entonces los gentiles, esto quiere decir los que no eran de raza judía, comienzan a convertirse al cristianismo. Cada vez aumentan los convertidos del mundo gentil y disminuyen los convertidos al cristianismo diríamos así, de raza judía, de raza hebrea. Entonces llega un momento después de la muerte de los apóstoles donde la iglesia del Señor prácticamente queda bajo el comando, por así decirlo, ¿verdad?, de obispos y pastores que ya no tenían ninguna relación con el judaísmo, o sea, no eran judíos, sino que en su gran mayoría eran gentiles, o sea, me refiero, no eran hebreos, pues muchos de ellos eran, si usted ve, por ejemplo, los padres apostólicos que son conocidos, todos eran de índole, eran griegos y sobre todo, hermanos, con un corte filosófico. Muchos de ellos habían sido filósofos o alumnos o estudiantes de escuelas filosóficas, pero que cuando se convierten al cristianismo abandonan la filosofía hasta un cierto punto para luego adaptar el cristianismo desde una perspectiva filosófica griega. Y es así como el Evangelio y las verdades del Evangelio, verdades que son verdades, aunque sí son universales, pero tienen un trasfondo hebraico, tienen un trasfondo judío,
Para que nosotros podamos entender correctamente las escrituras, tenemos que entenderlo bajo el contexto en el cual se escribió y quiénes lo escribieron. Recuerde que ellos escribieron lo que los escritores de toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, todos fueron judíos. Entonces ellos escribieron desde una cosmovisión, esto quiere decir desde una forma de ver o entender el mundo de aquel tiempo, desde una cosmovisión hebraica, no desde una cosmovisión griega ni gentil, sino porque hablaban de verdades que los judíos eran que manejaban. Entonces cuando la iglesia cada vez más son gentiles, 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 y los judíos disminuyen, 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 llega un punto en que se rompe ese nexo totalmente con lo que es el judaísmo y los principios hebreos, judíos, de entender muchas de las cosas que se encuentran en las escrituras, que hay que entenderla con una mente hebraica, con una mente judía, y comienzan a entenderlo desde una perspectiva occidental, desde una perspectiva griega, filosófica. Y es así incluso que hay muchas doctrinas que se comienzan a explicar ya no desde un punto de vista hebraico, sino desde un punto de vista griego filosófico. Los nuevos pastores, obispos, ancianos comienzan a explicar las escrituras, incluso hablan de la divinidad desde una perspectiva filosófica desde Platón y Aristóteles. Eso quiere decir cómo ellos entendían a la divinidad. Y así comienzan, hermanos, incluso muchas doctrinas comienzan a transgiversarse, comienzan a malentenderse. Y ya, hablando en el siglo III, por ejemplo, con Constantino, aparte de ser el jefe del Imperio Romano, era también la cabeza y el jefe de la iglesia cristiana, porque era así. Recuerde que en el sistema de gobierno romano, el emperador no solamente era el poder político, sino que también era la cabeza del poder religioso. Pues él era el sumo pontífice, él era el sumo sacerdote, él era el que oficiaba los cultos idolátricos a Mitra. Él hacía los sacrificios cuando sacrificaban toros y se bañaban con la sangre de estos toros, y era el emperador romano. Entonces Constantino, por ejemplo, cuando hubo un cisma dentro de la iglesia cristiana ya reconocida como religión oficial del imperio, hubo una división y había un debate, ¿verdad? La iglesia cristiana se había dividido prácticamente en dos. ¿Por qué? ¿Y cuál era el debate? El debate era acerca de la divinidad del Hijo de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque había la mitad del cristianismo tenían este entendimiento, con un obispo que se llamaba Arrio a la cabeza de todos ellos, que era de Alejandría, donde se hablaba de que el único Dios verdadero era el Padre, ¿verdad? Y que Jesús, pues, no era Dios igual que el Padre, sino que Jesús era la primera creación del Padre, por medio de la cual el Padre va a crear todas las cosas. Entonces, Arrio afirmaba de que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Está elevado por encima de todas las criaturas, de toda la creación, pero está por debajo del Creador. Mientras que hubo y mire que aquí ya estamos hablando ya de una iglesia cristiana alejada completamente de conceptos y principios hebraicos. Y el otro grupo afirmaba de que Jesús era hijo de Dios porque había nacido de Dios, por lo tal era Dios en esencia y tan igual que el Padre. Entonces de ahí se llamó Constantino, entendiendo y viendo este problema que había dentro de la iglesia, decidió llamar al primer concilio que se conoció en aquel tiempo, que fue el concilio de Nicea, donde se debatió acerca de la divinidad del Hijo de Dios. Y ahí, bueno, Arrio fue declarado hereje, y Atanasio, que fue uno de los obispos que defendía la divinidad del Hijo de Dios, su postura fue aceptada como dogma oficial de la iglesia cristiana, ¿okay? Y
así se estableció, hermanos, esta doctrina de la divinidad del Hijo de Dios. De ahí posteriormente se dieron otros concilios, ¿verdad? Como el concilio de Calcedonia, ¿verdad? Hubieron muchos concilios posteriormente para establecer ya otras dogmas, como por ejemplo la Trinidad, dogmas como el asunto de la transubstanciación, etcétera, etcétera. Posteriormente la iglesia se fue alejando de sus verdaderas, de sus raíces originales y se fue convirtiendo en una mezcla de paganismo con filosofía griega y conceptos cristianos. Entonces se fue alejando cada vez más, más y más. Y es así, hermano, después que el poder político del emperador pierde su poder, es así donde el obispo de Roma, reclama la superioridad, ¿okay?, espiritual y dominio de el obispo de Roma como tal y de la iglesia en Roma sobre todos los obispos y sobre todas las iglesias del mundo de aquel tiempo conocido. ¿Por qué, por qué reclama superioridad, autoridad y dominio sobre toda la cristiandad? Porque según él decía que la capital del imperio era Roma, por lo tanto la iglesia que se encontraba en Roma tenía que estar por encima y tenía que tener el dominio y la autoridad sobre todas las iglesias y sobre todos los obispos del mundo conocido en aquel tiempo. Si usted se da cuenta, Roma era la ramera, o sea, la ciudad de Roma, y la iglesia que se encontraba en la ciudad de Roma reclama autoridad, supremacía, poder, dominio sobre todas las demás iglesias y sobre todos los demás obispos de todas las congregaciones del mundo de aquel tiempo. No es otro que prácticamente la iglesia cristiana pasa a formar parte, como es, pues se unió al mundo, se unificó al mundo y por ende se hizo uno con Babilonia, con la gran ramera que era la ciudad de Roma. Recuerden una cosa, Jesús hablando el apóstol Pablo hablando a los corintios, les dice un misterio. Les dice: ¿o no sabéis, hermanos, que todo aquel que se une a una ramera se hace uno con ella? Porque escrito está, ya no son dos, sino que son una sola carne. Y todo aquel que se une a Jesús se hace un espíritu con él. De manera que cuando la iglesia de Roma se une a los principios que gobernaban, al sistema que gobernaba la ciudad de Roma, capital de aquel gran imperio romano, está uniéndose, fornicando con Roma, ¿okay?, con esta ciudad, con esta ramera, con esta prostituta, porque quiere poder, quiere autoridad, quiere riquezas, quiere todo lo que esta mujer ofrece. De manera de que la iglesia cristiana de Roma, que se encontraba en Roma, se hace uno con esta mujer, con esta ciudad. Se funden espiritualmente. Y de manera que es así como la iglesia cristiana llega a formar parte, a hacerse uno con todo el sistema que gobernaba la ciudad de Roma y por ende aquel gran imperio romano. Y es así, hermanos, que el catolicismo, ahí nace la iglesia católica apostólica romana. ¿Okay? La iglesia católica, la palabra católica significa universal. La iglesia es universal. ¿Por qué? Porque la iglesia en sí es católica, hermanos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la palabra católica significa universal. ¿Y por qué se le llama la iglesia universal? Porque ya no está, hermanos, esta iglesia compuesta por gente de una sola raza, como era la raza judía, ¿verdad?, los hebreos, sino que ahora la iglesia, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, está formado por gente de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Y por eso se le llama la iglesia católica, la iglesia
universal. Pero esta iglesia formó o se convirtió en la iglesia católica apostólica romana. ¿Okay? Eso es lo que nosotros no somos apostólicos romanos. Entonces, y es así como Roma, con sus cultos paganos, era poseedor de los misterios babilónicos. Ahora, ya que el obispo de Roma reclama poder y autoridad, ¿verdad? Porque ya le dije que el poder político había caído en Occidente, entonces reclama el poder y la autoridad y la supremacía sobre todos los demás obispos y sobre todos los demás iglesias que había en aquel tiempo, ¿verdad? Y abrazan el título apostólico como sucesores del apóstol Pedro, atribuyendo de que Pedro fue el primer papa, sobre quien Jesús dijo que edificaría, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es así donde el obispo de Roma se hace llamar papa, ¿okay? Lo que su significado es papá. Entonces, pero nuevamente, así como, mire, como es lo que le pasa al cristianismo, así como la Roma literal, el Imperio Romano me refiero, se dividió en dos, la Roma de Occidente y la Roma de Oriente, así también la iglesia cristiana, por haberse fundido con el sistema del mundo, que era en aquel tiempo Roma, también se dividió en dos, ¿okay? El cristianismo occidental y el cristianismo oriental. ¿Por qué? Porque el obispo de Oriente, que después hizo llamar patriarca, no quiso reconocer la supremacía del obispo de Roma sobre todas las demás iglesias. Y es ahí donde nace la conocida Iglesia Católica Ortodoxa, que están en la Rumanía, en la Rusia, ellos son ortodoxos, ustedes no sé si lo han visto, ¿verdad? Entonces ahí es donde el catolicismo se divide también en dos, de la misma manera que el Imperio Romano también estaba dividido en dos. Entonces el cristianismo se divide. Y ahí empieza, hermanos, y nace justamente con el papado romano, nace lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que no es otra cosa que la iglesia fornicando con Babilonia. ¿Okay? Se hace uno con Babilonia. No sé si me entiende, ¿verdad? Roma, Babilonia en este caso, esta prostituta, es la ciudad de Roma. Y cuando la iglesia se corrompe y quiere el poder, quiere la autoridad, quiere riquezas, y todo lo que fue prácticamente lo que la prostituta Roma ofrecía, y se hace uno con ella espiritualmente, se funden. Entonces la iglesia cristiana de Roma y todas las demás que la siguieron pasan a unirse, a formar parte de esta prostituta y todo el sistema que la gobierna. Y es así donde el catolicismo posteriormente, ya cuando el obispo de Roma es reconocido como papa y como supremo gobernante de la iglesia cristiana a nivel mundial, se convierte en heredera de los misterios babilónicos. Es así como, entonces, hermanos, el catolicismo romano viene a ser heredera de los misterios babilónicos. Gloria a Dios. El catolicismo romano, entonces, como heredero de los misterios babilónicos. El sumo sacerdote de Mitra usaba un gorro en forma de cabeza de pescado, alusivo a la versión filistea de Mitra, que es Dagón. Ahora el Papa usaría el mismo símbolo para evidenciar, entre otras cosas, que era, es y seguirá siendo el sumo sacerdote de los misterios babilónicos, lo cual iremos explicando a lo largo de este estudio. Esto es solo el principio, un significativo hecho histórico y profético que fue aprovechado por Satán para producir la gran ramera. Entonces, el sumo sacerdote de Mitra usaba un gorro en forma de cabeza de pescado, ¿verdad? Era la mitra que usaban los sacerdotes filisteos en su culto al dios Dagón. Usted recuerda que Dagón es el dios de los filisteos que tenía cuerpo de hombre, de la cintura para arriba tenía cuerpo de hombre y de la cintura para abajo tenía forma de pez.
Entonces esta era la forma que tenía este ídolo abominable que se llamaba Dagón. De manera que sus sacerdotes, los sacerdotes filisteos del culto a Dagón, se ponían en su cabeza una mitra en forma de boca de pez, ¿ok? Con esa abertura que usted lo ve aquí usted lo va a ver después en una figura que yo en el estudio cuando se está grabando usted lo va a ver. Por eso que la mitra que usan los papas y los obispos, cardenales de la actualidad, ¿no? Y de toda la Iglesia Católica Romana, tiene esa forma de cabeza de pez. Eso es en alusión al sacerdocio pagano del dios Dagón. Y obviamente después que se fue también a Mitra dentro del culto que se daba al dios Mitra dentro del Imperio Romano. Entonces, para que usted vea el origen del catolicismo, que es una mezcla de paganismo. Prácticamente su sacerdocio es un sacerdocio pagano, porque el sacerdocio cristiano no está destinado a ciertos hombres como ellos lo aplican, sino que el sacerdocio cristiano, el sacerdocio dentro del cristianismo, es para todo creyente. Entonces, ahora cada creyente es un sacerdote que ministra sacrificios espirituales al Señor, mientras que dentro del culto católico no, son ciertos hombres, ¿verdad? Llamados o designados a estar por encima de los creyentes comunes y corrientes, y ahí nace pues lo que es el clérigo, ¿verdad? Y ahí están pues los sacerdotes, obispos, cardenales y todo lo demás. Entonces ahí comienzan, hermanos, a estos hombres alejados completamente de la verdad bíblica, de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, y mezclando verdades cristianas con paganismo y sobre todo con los misterios babilónicos de la Gran Ramera. El catolicismo romano, entonces vamos a ver cómo, hermano, la religión de Nimrod y Semiramis, que empezó en Babilonia, se extendió por doquier y también llegó a Egipto. Pronto el culto al sol se convirtió en la religión del imperio. Allí los dioses de Babilonia recibieron nombres egipcios. ¿Okay? Usted ve la Trinidad egipcia, ¿okay? Usted lo ve ahí. Después, cuando usted vea el video, lo va a ver. Los sacerdotes egipcios practicaban la transubstanciación. Afirmaban tener poderes mágicos que le permitían convertir a su gran dios Sol, que era Osiris, en una hostia de pan, y usted sabe a qué nos recuerda esto, ¿verdad? O sea, el ritual católico. Entonces usted ya sabe de dónde viene todo esto. En su rito religioso los fieles se comían a sus dios para poder nutrir sus almas, al igual que los fieles católicos que creen que ese acto es cristiano cuando no es sino absolutamente un culto idolátrico, una práctica idolátrica. El nombre de la Trinidad egipcia era Isis, Horus y Sep. Esa era la Trinidad egipcia. Ahora observe bien las iniciales de esos nombres, IHS. Y eso obviamente nos recuerda, ¿verdad?, que es el símbolo de los jesuitas, ¿verdad? El símbolo de los jesuitas, la I, la H y la S. Entonces eran la Trinidad egipcia, que era Isis, Horus y Sep. Entonces ese es el símbolo de la orden de los jesuitas. La adoración al sol en el catolicismo romano. Una de las cosas que caracteriza el culto pagano del catolicismo romano, porque el culto del catolicismo es netamente pagano, lleno de paganismo. ¿Okay? Usted lo va a ver el paganismo por todas partes. Es su adoración al sol, simbolizado por sus objetos de culto, a que incluso ellos veneran. Ellos tienen una cruz con al centro como ellos dicen que es una hostia, pero usted lo ve en las imágenes, es un sol prácticamente. Y ellos le llaman a eso el Santísimo. De manera que cuando ellos pasan por el altar mayor donde se encuentra este sol radiante, dorado, de oro,
a quien ellos besan, incluso se postran ante eso, que se encuentra en el altar mayor cada vez que el sacerdote de turno o el papa pasa a través del altar mayor, donde en una urna se encuentra, dicen ellos, el Altísimo. Dicen que dentro de esa hostia, que no es otra cosa que el sol, ¿ok?, se encuentra el Dios Altísimo en persona. Ellos hacen se postran, hacen una reverencia, se inclinan. Entonces no es más que otra cosa que un culto pagano en adoración al Dios Sol. La ciudad del Vaticano, por ejemplo, la ciudad del Vaticano tiene dentro de su construcción, dentro de su estructura, mucho simbolismo, ocultismo, o sea, muchos símbolos del ocultismo y del paganismo. Desde su propia construcción de la ciudad de Vaticano, usted lo va a ver ahí como, hermanos, tiene mucho simbolismo ocultista. Eh, por ejemplo, uno de ellos, para citar, es el obelisco. En la Plaza San Pedro, en el Vaticano, también conocida como Cuadrado de San Pedro, el diseño 8 irradiado grande de la rueda del sol, símbolo de Ishtar, es inmediatamente sensible. Mire de cerca en el centro de la rueda que usted ve hay un obelisco, y un obelisco egipcio, genuino, enviado de Heliópolis, o sea, de Egipto a Roma, por el emperador romano Calígula. El obelisco es, por supuesto, un símbolo fálico, o sea, es un símbolo, hermanos, el obelisco era usado como un ritual, como un objeto de veneración al dios de la fertilidad, por eso que representa un falo, un miembro masculino, ¿ok? Entonces, note que ese obelisco, que es un símbolo netamente pagano egipcio y que también se popularizó en muchas partes del mundo pagano en aquel tiempo, incluso también dentro de Israel, fue llevado, hermano, se encuentra supuestamente en el lugar más santo del catolicismo romano, en la misma Plaza San Pedro, en la ciudad de Vaticano. Ahí se encuentra cuando el Papa sale para oficiar una misa desde su balcón. Él saluda a este obelisco, se lo tiene propio en su frente, de manera que él hace un saludo de veneración a este objeto, hermanos, pagano, obsceno, porque es que ya le dije que el obelisco, así como la Torre Eiffel, son monumentos de simbolismo pagano, de adoración al dios de la fertilidad, en este caso al dios, en este caso representa el falo, ¿ok? El falo, el miembro viril masculino. Y el centro que usted puede ver cuando visite usted que está aquí en Italia, pueda visitar la ciudad de San Pedro, en Roma, el Vaticano, usted va a ver que ese obelisco se encuentra en el centro de un círculo que está dividido en 8 partes. Entonces significa el eje de Baal o el órgano de Baal de la reproducción. Entonces prácticamente lo que todo eso representa es el culto a la reproducción, ¿okay?, al coito reproductivo, por así decirlo. Entonces está llena de obscenidades, por eso que se habla que esta mujer tiene en su copa llena de la inmundicia, dice, su fornicación. En el cuadrado de San Pedro, el símbolo de Baal, el dios Baal, que es el simbolismo del sol también, está dentro del símbolo de Ishtar, y en el centro está un obelisco egipcio, toda la adoración pagana de representación del sol. El sol pagano rueda dentro del templo en Kararak, en la India, que se asocia a ocultismo y a la astrología. Se asemeja a una rueda del carro. Esto también se encuentra, o sea, esa forma de simbolismo en la cual se encuentra en la ciudad de Vaticano, en la plaza de San Pedro, también se encuentra en los cultos paganos de los dioses que adoraban los egipcios, que es el dios solar. Entonces vamos a ver cómo, hermanos, el catolicismo está impregnado completamente del paganismo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no es otra cosa que heredero de los misterios babilónicos, heredero de la idolatría, heredero de los cultos idolátricos y de todos los conocimientos ocultos. Se sabe por los muchos investigadores que la ciudad de Vaticano, donde se encuentra
la Catedral de San Pedro, en sus adentros tiene, hermanos, muchos lugares que no está permitido al dominio público, donde se hacen cultos totalmente paganos, y no solamente paganos, sino que satánicos. ¿Ok? Bueno, más adelante hablaremos de eso, pero esta organización religiosa, que no solamente es una organización religiosa, sino que también es un poder político, porque recuerde que posteriormente después eh, Roma se convirtió, o el catolicismo romano se convirtió en un poder no solamente religioso, sino en un poder político. ¿Ok? Tomando prácticamente, siendo sucesora prácticamente del obispo de Roma, siendo sucesor del poder político imperial. Esto quiere decir que heredó el poder de los césares. Por eso que después el Papa abrazaría el mismo título que tenían los emperadores romanos, que es el sumo pontífice o el pontíficis maximus. El misterio de la Navidad, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí del misterio babilónico. Empecemos por decir que muchas de las festividades cristianas se asentaron sobre antiguas celebraciones paganas del Imperio Romano y de los antiguos pueblos bárbaros de Europa. Estas se establecieron sobre estas fiestas para erradicarlas, pues se cometían grandes excesos durante sus celebraciones. En el inicio, el- dentro de la iglesia de Roma, diríamos así, aún dentro del catolicismo, la veneración a imágenes no estaba permitida. Fue algo que se fue, diríamos, se fue estableciendo paulatinamente cuando, en su afán de cristianizar el mundo pagano de aquel tiempo, la Iglesia de Roma toma la decisión, hermanos, de cristianizar festividades paganas y cristianizar cultos paganos. Esto quiere decir que a dioses antiguos, que los pueblos que se encontraban en todo el mundo de aquel tiempo conocido adoraban, entonces ellos, para que estas personas olvidaran a sus dioses, ¿qué es lo que hicieron? Cristianizaron tanto sus fiestas como sus cultos idolátricos. De manera que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo. Después vamos a ver el caso de la Navidad, pero por ejemplo, el culto a la diosa a la reina del cielo, a la diosa Semiramis con su hijo Tamuz en su brazo, que era un culto que también se expandió a Egipto, salió de Babilonia, pero se extendió a Egipto, a la India y otras partes del mundo, a los fenicios, etcétera, etcétera, con una mujer que tenía en su brazo un niño, amamantaba a un niño, a veces lo cargaba. Este es el culto a Semiramis y a su hijo Tamuz. Entonces, ese culto idolátrico fue cambiado, fue cristianizado, fra virgoletes, y lo llamaron el culto a la Virgen María o a la Virgen del Carmen con el niñito Jesús. Y es así donde comienzan a cristianizar los distintos ídolos. Y es así donde empieza la idolatría dentro de la iglesia cristiana. En un principio lo hicieron con su afán de cristianizar, para que la gente, para que el cristianismo tuviera más aceptación dentro de un mundo pagano, pero al final terminaron paganizando el cristianismo. Entonces, vamos a ver cómo empezó la Navidad, por ejemplo. Los días comprendidos entre el 21 y el 25 de diciembre se celebraba una fiesta llamada la Saturnalia. Esta festividad era en honor al dios Saturno, dios de la agricultura. En esta festividad se acostumbraba a realizar entrega de regalos entre las personas, además de invertir los papeles, pues los esclavos se transformaban en amos por unos días y sus deseos debían ser cumplidos. Además se estilaba adornar con guirnaldas las casas. Entonces vamos a ver cómo esta fiesta, que es muy popular en Roma y que procede también de los sumerios, ¿verdad? De un culto incluso a un árbol, que tiene también su trasfondo nórdico, que es de los países nórdicos. Bien, por eso le digo que el catolicismo romano, con su afán de cristianizar al mundo de aquel tiempo, a la Europa de aquel tiempo, a los pueblos paganos de aquel tiempo, terminó cristianizando sus festividades paganas y dándoles un matiz, un maquillaje cristiano a cada cosa,
una celebración cristiana a todos esos cultos paganos. Entonces, la fiesta de las Saturnalias, que empezaba desde el 21 hasta el 25 de diciembre, en adoración o en culto a dios Saturno, y también se celebraba el nacimiento del sol Invictus el 25 de diciembre, se convirtió, hermanos, en lo que hoy nosotros conocemos como la celebración de la Navidad. En vez del nacimiento del dios Sol, del dios Invictus, se cambió o se cristianizó al nacimiento del niño Dios. Y los árboles a quienes daban culto y adornaban los países, sobre todo los países nórdicos de la parte de Europa, esto se convirtió juntamente con muchas de sus tradiciones, entre ellos el viejito barbón de Papá Noel, todas estas cosas, los gnomos y todo eso son, hermanos, tradiciones nórdicas, se convirtieron y formaron parte de la cultura y de la práctica religiosa de los pueblos católicos de aquel tiempo. La Iglesia Católica entonces es la continuidad del pagano imperio romano, la Gran Babilonia. Dice que la Gran Babilonia está sentada sobre muchas aguas, por lo tanto nosotros vemos, hermanos, como la Iglesia Católica Romana también, que se fusionó con Roma, ¿okay?, con la Gran Ramera se hizo una, también tiene su dominio sobre muchos pueblos. Usted sabe que en la interpretación que le da el ángel acerca de las aguas donde está sentada la ramera, dice: las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres y lenguas. Así también Roma, la iglesia que estaba en Roma, comenzó a tener dominio sobre todos los pueblos del mundo de aquel tiempo conocido. La gran ramera, conocida por los colores de su vestimenta púrpura y escarlata. Recuerde que esta mujer está adornada y esta representa a Roma como tal, pero la iglesia que se encontró en Roma y que se fusionó a Roma, se hizo uno con ella. Por eso que usted va a ver que uno de los colores, o uno, sino los colores que caracteriza al clérigo romano, a la curnia papal y a los obispos y a los cardenales dentro del primato romano católico, predominan justamente estos colores que son el púrpura, el escarlata y el blanco, el lino fino. Son características con la cual está adornada la mujer, y el oro, sobre todo el oro, las piedras preciosas, y eso es lo que usted va a ver bastante dentro del catolicismo. El oro de sus templos paganos, que no son otra cosa, sus catedrales son templos paganos, adornadas con tantas riquezas. Los sacerdotes, los obispos, están adornados con sus lujos. Los que han ido y han conocido la catedral de San Pedro, saben, la Basílica de San Pedro, saben perfectamente, hermanos, que ahí la riqueza que se encuentra ahí, ya sea en arte, en arquitectura y todo, no es que no tiene valor, sino que el valor que tiene no se puede computarizar, no se puede contabilizar eso. Es demasiada la grandeza que tiene, hermanos, la grandeza y el valor que tienen todas la, el oro, la plata, el arte, la arquitectura, todo de la cual está constituida el catolicismo romano como tal, hermanos. Su riqueza es increíble, aparte que se hicieron pues de muchas propiedades a nivel de toda Europa y alrededor del mundo entero. Y eso, pues usted cuando ve la historia, usted lo sabe, cómo la Iglesia Católica hasta el día de hoy se sigue haciendo de propiedades. En la Edad Media se hizo de propiedades, muchas propiedades, dentro de lo que era la Europa, por medio de la famosa Santa Inquisición, cuando mujeres quedaban viudas, herederas de grandes riquezas y propiedades. La iglesia los acusaba de sospecha de ser brujas o practicantes de hechicería o de ocultismo o de herejes, y las llevaban, hermanos, a la Santa Inquisición, y a punta de tortura les hacían confesar sus crímenes, ¿okay? Y la iglesia se quedaba con toda la riqueza y con todas sus propiedades. Esto es lo que hizo esta organización criminal, porque no es otra cosa que eso, una organización criminal y corrupta en todo sentido. Entonces el autoproclamado soberano del mundo y padre de reyes luce su espléndida vestimenta de realeza terrenal. Incluso
La cruz que usted ve que lleva en su mano como un bastón, ¿verdad? Como un báculo, el papa de turno, cualquiera que sea, es una cruz con una imagen de un supuesto Cristo, pero esquelético, retorcido, y esa cruz dentro del paganismo se conoce como la cruz torcida. Eso también es un simbolismo pagano, al menos porque usted lo vea. Entonces cuando usted ve, por ejemplo, las reuniones del clérigo de la Iglesia Católica, usted va a ver ahí a los cardenales, a los obispos, al Papa, vestidos pues de escarlata, de púrpura y de lino, de blanco. Esos son los tres colores que predominan, hermanos, el clérigo romano, ¿verdad? Los prelados de la Iglesia Católica Romana ataviados con lucidas vestimentas de púrpura, escarlata y negro, consonante con los colores oficiales de la Iglesia Romana, su Virgen María se viste de carmesí. También incluso la vestimenta del Papa de turno, los colores que tiene no es otra cosa que la vestimenta de incluso los colores de la vestimenta que llevaban los emperadores romanos. Para que usted entienda que el Papa no es otra cosa que una continuidad de aquel gran imperio romano, pero con otras matices, matizado, maquillado, de un corte, diríamos así, religioso, pero que es un poder no solo religioso, sino un poder político, económico y un gran etcétera. Vamos a quedarnos hasta aquí y la próxima semana vamos a continuar estudiando acerca de este tema y viendo un poco más acerca de el catolicismo romano heredera de los misterios babilónicos. Amén. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes grandemente. Amén.